programón. Buenísimo. A ver, somos 8,000 millones de habitantes. Ya somos 8,000 millones, 8,500, 8,000. 8,000. Porque estábamos en 7,500 hace unos meses. Vamos a cerrarlo en 8,000 millones. ¿Estamos? Diego Merla, coordinador de Justicia Fiscal de Oxfam México y maestro en Economía Política. ¿Cuánto es el 1% de 8 millones? Estamos hablando que serían 80 millones de personas. Sí. Ese es el 1%. Ahí vamos con los números. De 8,000 millones, el 1% son 80 millones de personas. Correcto. Ajá. Esas son las más ricas del mundo. Ese sería el 1% más rico del mundo. Que la gran mayoría está concentrado pues, en Estados Unidos, Europa, los países del norte global. Ah, sí. Pues tenemos nuestros ricos en Latinoamérica, pero son mucho menos. ¿Cómo están? Eso es un buen tema, Diego. ¿Cómo están distribuidas en el mundo esos 80 millones de ricos? ¿Y qué quiere decir ricos? ¿Cuánto quiere decir ricos? Eso también es importante. Digo, ahorita aquí estamos para hacer ese número muy grueso de 80 millones. Estamos hablando del 1% de la población en general. En Oxfam México, cuando menos a partir de los últimos informes, la definición que hemos usado, para ricos es cualquier persona que tenga más de $1 millón. Uy, ya valimos. Ya eres estamos rico. en la lista. Pues no. Perfecto. Ok, $1 millón. Ultra ricos son quienes tienen más, igual o más que $1,000 millones, que es lo que ya llaman en Estados Unidos un billonario. Aquí estamos hablando de gente que tiene arriba de $1 millón. Es decir, millonarios simples en términos de dólares, y arriba de $1 billón, que son $1,000 millones en español, digamos. Ya son ultra ricos. Bien. Estos 80 millones de ricos. Ahora, pregunta que aquí no me parece... necesariamente corresponde. No hay 80 millones de personas en el mundo con $1 millón. Entonces... Son menos. Es decir, lo que pasa es que... Se mezclan ricos entre ultra ricos y los de $1 millón. Exacto. 80 millones incluye un poco más de personas, porque nada más estás tomando en cuenta si formaras en una fila enorme a toda la población mundial y eliges al primer % más rico, bueno, haces esa división. De los ultra ricos y ricos, pero al cabo son ricos. Ahí están los ultra ricos, están los ricos y están otros riquillos, digamos. Qué divino, Diego. Pero todo corresponde arriba de $1 millón. Para hablar de ricos en Oxfam, sí hablamos casi siempre de millonarios, que tengan más de $1 millón en No riqueza. importa cómo lo tienen. No. Si es una casa, si es dinero, si en efectivo, si es un avión, si es como quieras. Diversificado, es correcto. Diversificado, sí. Pero arriba de $1 millón. Perfecto. Ahora, Oxfam, ¿qué dice de lo que genera esta gente? Porque tienen identificado a qué se dedica ese 1% de la población. Son 80 millones de ricos. Son 80 millones, hay mucha variedad, e incluso dentro de ese 1% hay mucha desigualdad, ¿no? Es decir, no es para nada lo mismo un ultra rico, una persona con miles de millones de dólares, que alguien un poco más abajo en la distribución. Sin embargo, sí tenemos identificado, la inmensa mayoría suelen ser presidentes de consejos de administración, inversionistas o directores ejecutivos de las empresas. Por ejemplo, la clase política también de los países del norte global, de Estados Unidos y de Europa, por sus ingresos y la riqueza que esos ingresos les permite acumular, son parte de ese 1% más rico. Es decir, sí es un grupo variado, pero en la punta de esa pirámide pues encontramos a todos los mega empresarios más grandes y más sonados, incluso cantantes, artistas, deportistas ya de mucha trayectoria que también son empresarios. Estaba pensando en un GPS que abarque 80 millones de personas, un lugar donde caben 80 millones de personas para entender el espacio donde cabría
los 80 millones de ricos. Está difícil meter Pues 80 millones de personas. Sí, pero imagínate que aquí somos 120 millones en Sí, México. es más o pues menos la quítale población de Alemania. Exacto, quítale 2, 3 estados de la República y verás cómo aquí podemos colocar mentalmente a 80 millones. Sí, quitas a la Ciudad de México y a Nuevo León. Exacto, a Nuevo León y esos son 80 millones. Ahora, Diego, ¿tienes idea de cuántos pobres hay en el mundo? O sea, si hay 1% de más ricos, ¿cuánto hay de pobres? Acá un poco lo que estamos, es decir, si en general como hacemos las comparaciones en Oxfam, porque nos parece que ilustra muy bien lo crudo de las desigualdades, es que comparas al 1% justo que concentre más riqueza contra la mitad más pobre de la población. Entonces estamos hablando, por ejemplo, si la comparación la hiciéramos para México, donde el 1% más rico de México, no del mundo, pero sí de México, contamina tanto como el 80% más pobre, o más, no más pobre, el 80% de la distribución de la población más abajo, pues entonces ahí tienes ya una comparativa más o menos de 1.2 millones de personas contra el 80% de 120, que serían más o menos 90 millones de personas. Es decir, 1.2 millones de personas, las más ricas de México, contaminan tanto como los 90 millones más pobres de México. No todos esos 90 millones son pobres. Dentro de esos 90 millones sí están los 46 millones de pobres que tenemos, pero también está, digamos, la gente que está arriba de esos niveles de pobreza, que a veces sí son vulnerables, según el Coneval, es decir, que cualquier contratiempo de salud, un accidente, los puede regresar a ser pobres o convertir en pobres, pero no son necesariamente quienes cumplen con las características de pobreza de Coneval. A ver, entonces vamos a ponerlo de manera más sencilla. Hay 10 personas más ricas, 10 personas más pobres. Ambas contaminan. ¿Qué contaminan? ¿Cómo contaminan? Esa es muy buena pregunta. ¿Qué representa la contaminación de ambos sectores, desde el más rico hasta el más pobre? Los más pobres quizás es mucho más fácil entender, porque básicamente son solo sus hábitos de consumo, ¿no? Pero pues no es gente que consuma tanto porque no tiene los medios para consumir mucho y es pues quizás con la contaminación que más en contacto estamos en términos de que es la basura de las papas que te encuentras en la calle o pues la basura que sacas de tu casa todos los días. No sé si llegan a tener un coche, aunque el 10% más pobre no suele tener vehículos, pues lo que utilices de gasolina para moverte en tu coche. Por el otro lado, las personas más ricas de la población no solo son sus hábitos de consumo, porque tienen muchas casas, tienen jets privados, tienen yates que son muy contaminantes. Por ejemplo, ahora está como muy vigente el ejemplo de Taylor Swift, que usa su yate privado para moverse incluso trayectos. No, y que el avión ya la cuestionaron de tanta contaminación que hace por tanta gira que tiene en el mundo. Claro, y no solo las giras, las giras como que todavía pueden ser lo último que está en la discusión, pero lo hace para hacer trayectos que podrían tomarle 40 minutos en coche. Y usa el jet privado para cruzar la ciudad de Atlanta de un lado a otro. O Shakira, que dijo que pidió que bajaran su jet privado para darle un beso a Piqué. Cuando aterrizar y despegar uno de esos aviones, pues es lo que más contamina, es cuando más combustible emiten. Entonces no es solo eso, que tienen hábitos de consumo que son infinitamente más contaminantes que los del resto de la población, sino que también invierten en industrias muy contaminantes. Diego Merla, hablando de la contaminación de los 80 millones de ricos en el mundo contra, digamos, los 80 millones de más pobres en el mundo, estamos hablando que contaminan igual. ¿Dónde podemos ver el informe de Oxfam que revela esta información? Sí, más bien estamos hablando que contaminan mucho más los 10%, el 1% más rico. Está en el link, pueden encontrarlo en nuestra página, en oxfammexico.org, pero también si quieren ir directamente a makerechpolluterspay.org, ahí pueden descargar directamente el informe y ver más datos. Lo que creemos es que en Oxfam es que la desigualdad económica tiene todo que ver con la desigualdad climática y es algo que ese informe muestra muy bien.
Porque no solo quienes más contaminan son los más ricos de la sociedad, sino que quienes viven las peores consecuencias de la crisis climática que ya estamos viviendo, pues son justamente las personas más pobres o empobrecidas de la sociedad. Voy a mandar acerca del informe Oxfam, lo voy a mandar a mis contenidos de redes para que lo puedan publicar arrobándote, ¿te parece? Sí. Porque es muy importante tener esta información. Claro que contaminan más los ricos que los pobres. Los pobres podrían contaminar en un tema de leña, de asbesto, de, en fin, tierra, de muchas cosas, cambio climático que los afecta enormemente, pero pues, ¿qué más? Sí. Basura, en fin, pero los ricos, si nada más estamos viendo que la bronca con Taylor Swift es porque el jet privado habría realizado 170 vuelos en un cúmulo de 15 días. ¡Ah, hijo! Sí. Son proporciones completamente diferentes. Y hábitos de consumo y además inversiones, como decía antes, pues que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, por un lado están ellos, las personas más ricas del mundo y del país, consumiendo e invirtiendo en temas muy contaminantes, y del otro lado la población más marginalizada y empobrecida sufriendo las peores consecuencias de fenómenos naturales que se vuelven desastres por esta desigualdad económica. En fin, en las redes de Oxfam y en el informe pueden consultar mucho más y estamos siempre Gracias, encantados de platicar.